con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Muy buenas tardes, bienvenidos. Los apagones en el país se mantendrán suspendidos hasta el 9 de junio. Mientras tanto, el gobierno anuncia el alquiler de una barcaza y la compra de otra como medida de prevención ante el estiaje que inicia en septiembre. Que la situación hidrológica del país ha mejorado y que los embalses de Mazar y Paute han aumentado considerablemente, aseguró en entrevista con 24 horas el ministro de Energía encargado Roberto Luque. Por esta razón, los apagones se suspenderán hasta el 9 de junio. Adicionalmente, Coca-Cola Sinclair está generando sin problemas. Tuvimos un mantenimiento programado el fin de semana para arreglos de sedimentación de la captación. El ministro una vez más recalcó que los cortes de luz programados días atrás son por mantenimiento en las redes de distribución eléctrica y no por déficit energético. Luque también se refirió a la compensación del 50% en las planillas eléctricas por los apagones de abril, que rige desde este 29 de mayo. El valor del 50% no va a ser aplicado sobre ese mes que acaba de pasar, sino sobre el mes anterior. Va a recibir el descuento aplicado sobre el consumo que se realizó entre aproximadamente finales de marzo y finales de abril. Esta rebaja del 50% va a estar detallada en la planilla. El descuento se aplicará únicamente al valor del consumo de energía y no a las tasas de otros servicios. Esta compensación le cuesta al gobierno 40 millones de dólares. Luque también anunció la compra de una barcaza, el alquiler de otra y la adquisición de generación adicional permanente en tierra como medidas preventivas para el estiaje que iniciaría en septiembre. Sumen cerca de 300 megavatios adicionales que estamos tratando de agregar al sistema interconectado con compras de emergencia. Los contratos se estarían firmando entre mediados de julio y inicios de agosto, y pues la barcaza, la de alquiler, nos han dicho que demora aproximadamente 30 días en estar acá. El gobierno también espera consolidar una interconexión regional eléctrica. Esto permitiría paliar la crisis energética por la que atraviesa el país. Al momento, Ecuador está generando energía sin la compra de electricidad a Colombia. Suiza será el canal diplomático entre México y Ecuador. La canciller mexicana Alicia Bárcena aclaró que su nación no busca diálogo con Ecuador y que únicamente recurren a un tercer estado para proteger sus bienes e intereses. Mientras tanto, Ecuador sigue abierto al diálogo, pero sin condicionamientos. El conflicto diplomático entre México y Ecuador está lejos de terminar. El país azteca solicitó la intermediación de una tercera nación. Hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la embajada de Suiza. Estamos abiertos y listos para conversar y poner sobre la mesa verdades y que convienen conversar a los dos países y así solucionar cualquier conflicto que existe por medio. Un mecanismo que se utiliza es que haya un tercer país que sea el canal diplomático para mantener la comunicación. En este caso, Suiza ha aceptado la petición de México y del Ecuador de ser este canal de comunicación diplomático. Sin embargo, la mañana de este miércoles, la canciller mexicana Alicia Bárcena escribió en su cuenta de X: México no busca diálogo con Ecuador. Eso quedó cancelado tras el asalto a nuestra embajada y seguirá en la Corte. Recurrimos a la figura de encargar a un tercer país la protección y ejercicio de nuestros intereses para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Y aunque Ecuador sí está abierto al diálogo, la canciller Gabriela Sommerfeld reiteró que el país no está dispuesto a negociar la entrega del ex vicepresidente Jorge Glass. Se han ofrecido también en apoyar y visitar a Jorge Glass y interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen. Hay cosas que el Ecuador no va a negociar, todo el resto con gusto. En cuanto a la protección de los bienes que se encuentran en la sede diplomática en Quito, Sommerfeld destacó que están bien resguardados y que eso ya se demostró ante la Corte Internacional de Justicia, que negó la solicitud de medidas cautelares interpuestas por México. Ahora resta esperar el curso de la demanda y contrademanda de ambas naciones ante la Corte de La Haya, procesos que podrían tardar varios años. Y en la Asamblea rechazan la decisión del presidente de vetar en su totalidad las reformas al Código de la Función Judicial, porque señalan que se dejan fuera temas como la justicia especializada en delitos de violencia sexual. Karen Aro está en el Legislativo para contarnos los detalles. Karen, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, el veto total por parte del presidente Daniel Noboa a este paquete de reformas al Código de la Función Judicial llegaron aquí la noche de este día martes a la Asamblea Nacional. Pero este miércoles hubo reacciones. Ninguna de las bancadas está de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente de la República. Dicen que solamente se trata de un artículo el que ha causado polémica y con el que el gobierno ha manifestado no estar de acuerdo. Dicen que critican más bien el hecho de que se haya tomado solamente este artículo y se dejen fuera temas importantes como la justicia especializada. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento también la posición del gobierno. Veamos. No creo que sea justo que se trate de manchar. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente las reformas al Código de la Función Judicial. El jefe de Estado se mostró en desacuerdo con el artículo 258 que permitía que un vocal de la Judicatura que tenga una orden de prisión o esté detenido pueda acogerse a una licencia sin sueldo. El presidente de la Comisión de Justicia que tramitó este proyecto criticó la decisión. Regulaba algunas cosas, ¿no? Entre esos el tema de la justicia especializada en temas de género, regulábamos mejor las competencias de la justicia indígena en concordancia con la Constitución y evitar cruces o conflictos con la función jurisdiccional. Entre esas cosas estaba precisamente el tema de la presunción de inocencia. El polémico artículo responde a un derecho que ya contempla la Ley del Servicio Público, aseguró la legisladora Lucía Pozo, proponente de dicho cambio. Dijo que si no estaban de acuerdo con aquello, podían vetarla solo parcialmente. Aunque le quiten a ese artículo, resulta absurdo y triste para el país que pudiendo y teniendo la herramienta de un veto parcial, se vete totalmente una ley que les favorece a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a las víctimas de femicidio y a las víctimas de violencia y acoso sexual. Creo que es gravísima esta consideración, sobre todo sabiendo y entendiendo que existe la herramienta del veto parcial. El Partido Social Cristiano y Construye se sumaron al rechazo a la decisión del Ejecutivo. Dicen que negaron con esto la posibilidad de una justicia especializada para delitos de violencia sexual. El camino no es un veto total porque la ley tiene temas buenos y sobre todo judicatura, jueces y policía especializada para combatir delitos sexuales y creemos que el camino es el veto parcial, más allá de que respetamos la decisión del Ejecutivo. Por otro lado, ese es un tema que fue discutido en la comisión y fue incluido en el informe. ¿Por qué? Porque esa misma disposición hoy está contemplada en la Ley de Servicio Público. La legisladora oficialista María Fernanda Araujo defendió la decisión del presidente. Criticó el manejo que le dio la Comisión de Justicia a este tema, la que dice no se alineaba con la lucha en contra de la corrupción. No vamos a permitir que todos los actos de la justicia sigan inmersos en un tema de corrupción. Nosotros tenemos que ser éticos y transparentes. Desde el principio hemos dicho, y esta es una nueva metida de mano que querían hacerlo la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y los independientes. Tras el veto total a este proyecto de reformas, no podrá ser tratado en la Asamblea en un año. Y bien, por otro lado, contarles que a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional se tramita el juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata. Justamente él se encuentra en el podio haciendo su intervención, tiene un tiempo de 2 horas para expresar sus argumentos. En un inicio lo que ha dicho es que este proceso podría acarrear nulidad, ya que la Comisión de Fiscalización asegura nunca le notificó formalmente. Lo que impulsa este juicio político es un incumplimiento de funciones. El asambleísta interpelante es el legislador Carlos Vera del Partido Social Cristiano. Él ha dicho que el argumento principal es que solamente cuando él estuvo en funciones ejecutó el 29% del presupuesto que le asignaron a esa cartera de Estado en ese periodo. Nosotros estaremos atentos a lo que ocurre con este juicio político. Esa es la información hasta el momento desde la Asamblea. Liz, continúas tú con más. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Hasta el viernes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conocerá el informe respecto a la terna de la que se elegirá al presidente del Consejo de la Judicatura. Daniela Valencia estuvo en la sesión y desde allí nos cuenta más. Hola, Daniela.
¿Qué tal, compañeras en estudio? Así es, por unanimidad el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abocó conocimiento respecto a la terna que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, para elegir al próximo presidente del Consejo de la Judicatura. De la misma forma, se aprobó la conformación de la comisión técnica que será la encargada de elaborar el informe con requisitos e inhabilidades de cada uno de estos postulantes. Para ello se dan 48 horas. Esto se da luego de que se envió un alcance al primer memorando enviado con la terna, pues faltaban documentos habilitantes y las hojas de vida de los postulantes. Escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana al respecto. La terna acaba de llegar el día de ayer en la tarde, la hemos recibido, la tengo aquí en este momento en la mano y se va a ser entregada a la comisión técnica para que haga la verificación de cada uno del análisis de la reglamentación y especialmente de los requisitos de ley para que se pueda poder agilizar y darle avance a este tema. Y bien, a esta hora de la tarde continúa el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se tiene previsto que en el punto 7 del orden del día se trate una moción respecto a la creación de una mesa técnica para elaborar una propuesta de reglamento, esto para el concurso de méritos y oposición para elegir al próximo fiscal general del Estado. Pues recordemos que esta autoridad deberá ser cambiada hasta abril del próximo año. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Una buena tarde para ti también, Dani. Gracias por tu reporte. Horas cruciales para definir quién será el nuevo defensor público y desde el Consejo de Participación Ciudadana el dilema está en escoger a uno de entre los mejor puntuados que están plagados de cuestionamientos. La otra opción es buscar la probidad notoria entre el resto de los postulantes. La oferta es tener la nueva autoridad esta misma semana. Esperaría que dentro de esta semana ya podamos tener el defensor público. Es el propósito de los consejeros de Participación Ciudadana, aunque la tarea es difícil, pues se trata del concurso para defensor público, al que no llegaron como mejor puntuados precisamente los menos cuestionados. Encabezaba la lista Daniel Frías, quien renunció ante una ola de cuestionamientos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Pero en el orden quedaron otros no menos cuestionados. Estos mejor puntuados, dice el penalista Felipe Rodríguez, no son una garantía de ser los mejores para ejercer el cargo. Seguimos el mismo círculo vicioso, es decir, los peores llegan al poder, los más corruptos llegan al poder y los mejores prefieren no incidir en la esfera del servicio público y terminamos teniendo un servicio público intelectualmente paupérrimo. Como si tienes todos estos antecedentes, si tienes una cola tan larga, no te expongas. Es decir, ¿por qué se exponen? ¿Por qué en realidad quieren pelear tanto por el cargo? Entonces yo creo que el tema de la probidad también es muy importante. Y lo hace a través de una columna en la que señala incluso que entre los postulantes a defensor público hay dos de ellos que como abogados en libre ejercicio son célebres por su estrecha relación con el crimen organizado y que hay otros que como abogados son celebérrimos por delincuentes. Ahora la pregunta es ¿por qué resulta tan atractivo el cargo de defensor público cuando debería ser un puesto más de servicio? La primera con la representación que puede tener con una vocalía en el Consejo de la Judicatura y la otra con el presupuesto de una institución de bajo perfil. La respuesta es porque van a manejar un presupuesto de $34 millones y tal vez una cifra similar en aportes de internacionales y de ONGs. Es decir, empieza a hacerse un botín, el botín de cómo lucro en un cargo como el de defensor público, por una razón más, porque no es un cargo relevante en cuanto al ojo público. No obstante, es Participación Ciudadana que deberá resolver sobre esta designación, a ver si pesa la falta de probidad notoria o las meras calificaciones de un concurso que poco o nada logró identificar los intereses ocultos para asumir un cargo. El presidente Daniel Noboa participó en la primera convención juvenil de empleabilidad y emprendimiento. El acto se realizó en la Universidad UTE con la asistencia de 500 jóvenes y 50 empresas. Belén Marizalde nos tiene más información a esta hora. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Daniel Noboa participó en este espacio que busca promover un primer encuentro entre los jóvenes y el mercado laboral. Dijo que al ser un presidente joven entiende perfectamente cuáles son las necesidades, los problemas y los sueños de este grupo de la población que representan al 40% de los ecuatorianos. Escuchemos sus declaraciones. Así como ustedes tienen ciertas dificultades en el mercado laboral al ser jóvenes y tener poca experiencia, así también la tuve yo al ser candidato. Mucha ingenuidad, mucha gente que pensaba que
pues era demasiado joven, que no tenía la experiencia política, tampoco tenía la experiencia en el robo, así que eso fue algo positivo. Que no tenía las credenciales, que me faltaba algunos años de estar en carrera política, estar en diferentes puestos, pero la oportunidad se dio y la oportunidad había que tomarla. En un momento en el cual tenemos casi un 50% de desempleo y subempleo juvenil, en un momento en que tenemos mucha violencia, falta de oportunidades, más de 200.000 jóvenes todos los años se gradúan del colegio aplicando en una universidad pública y ni siquiera tienen un cupo. Por su parte, la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, dio más detalles de lo que serán estas convenciones juveniles por la empleabilidad y el emprendimiento, pues esta no será la primera vez que se lleven a cabo en el país. Escuchemos lo que dijo. Es una de las 4 convenciones que vamos a tener en este año y que persigue incorporar al mercado laboral a más de 2.000 jóvenes. Pero lo importante de todo esto no es solo que se abren las puertas para el trabajo a jóvenes. Lo importante de todo esto es que tiene ese elemento de inclusión, porque los jóvenes que van a acceder a estas plazas laborales son jóvenes en situación de pobreza y de extrema pobreza. Recordemos que durante el informe a la Nación, el presidente Daniel Noboa, en uno de los videos que presentó, señaló que se han creado alrededor de 105.000 nuevas plazas de empleo juvenil. Y aunque estas cifras han sido refutadas por algunas organizaciones, el gobierno se mantiene en que este dato es real y dice que promoverá aún más fuentes de empleo para los jóvenes. Esa es la información que comparto con ustedes a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Gracias por tu reporte. Y sí, justamente más de 105.000 plazas de empleo joven se han creado hasta abril de este año. Esto anunció este miércoles el ministro de Trabajo. Guayas y Pichincha son las provincias en las que más contratos se registran. Fue en una rueda de prensa en que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó este miércoles los datos del empleo joven en Ecuador, los mismos que el 24 de mayo pasado el presidente dio en su informe a la Nación. Así, según la entidad, desde diciembre en que se emitió la Ley de Generación de Empleo hasta abril de este año, se han generado 105.050 contratos para jóvenes entre los 18 y 29 años. A nivel porcentual, 32,33% pertenecen a género femenino, el 67.67% pertenece a género masculino. Las provincias en las que más contratos se registran son Guayas con 34.469 y Pichincha con 30.753, mientras que las áreas en las que más jóvenes se han empleado son agricultura, ganadería y pesca. La principal empresa que en el Ecuador ha contratado a jóvenes se llama Operador y Procesadora de Productos Marinos o Marsa Sociedad Anónima. 1.990 jóvenes. Santa Priscila, 1.547 jóvenes. Sin embargo, actualmente no todos seguirían en funciones, pues según Núñez se ha observado un descenso que va entre el 10 y el 15%, aunque el balance real se presentaría en los próximos meses. Junio, sí podemos nosotros ver de esos 105.000, ¿cuántos descendieron? ¿Y qué aumento hubo? Y ante el cuestionamiento de que lo presentado por el ministerio no concuerda con lo presentado en el IES, en donde incluso se habla de menos 14.000 afiliaciones de jóvenes, la ministra dio una explicación. El joven puede estar afiliado el primer día y no necesariamente ese registro conste en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque existe el tema del registro tardío. El ministerio descartó que estos contratos sean ocasionales y aclaró que en un principio duran un año con la posibilidad de ser indefinidos. Las remuneraciones arrancarían con el básico de $460, pero podrían superarse a través de un ascenso. Elevar a consulta de la Procuraduría el análisis sobre la sucesión presidencial durante las elecciones 2025 es una de las vías del presidente Daniel Noboa. Constitucionalistas afirman que los tiempos y las reformas hechas en el 2020 al Código de la Democracia no favorecen las intenciones del gobierno. Estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. Declaraciones dadas el pasado viernes 17 de mayo a la agencia EFE, donde el presidente Daniel Noboa se ratifica en su postura de buscar vías legales para su licencia presidencial una vez que comience a correr el calendario electoral. Y aquí la primera puntualización por parte del experto en Derecho Constitucional André Benavides. Hay algunos que dicen, bueno, apliquemos una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional. Sí, pero la
vacatio decidendi. El objeto de ese dictamen de la Corte fue establecer si es que esos años en los cuales alguien completa el periodo son reputables para reelección, y la Corte te dijo que no. Pero otra cosa totalmente distinta sustenta es el artículo 93, reformado en el 2020. Que tiene que ver con la imposibilidad de que el candidato presidente pueda abusar del aparataje estatal para llevar a cabo una campaña. Y esto tiene un nombre y apellido, que justamente era la práctica que hacía en su momento Rafael Correa. Por eso se hizo esta reforma al Código de la Democracia. Otra de las opciones para el presidente Daniel Noboa, señala la constitucionalista Lorena Barrezueta, es la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Constitución. En el caso de que haya ausencia definitiva de la vicepresidenta, el presidente es quien elige a cualquier ministro de Estado para que ocupe ese cargo. No obstante, para este punto el proceso tampoco es tan simple. Cualquier tipo de proceso que implique la remoción de una autoridad de elección popular no es por su naturaleza una cuestión sencilla de cumplir ciertos requisitos y por lo tanto no es una cuestión discrecional. Ambos constitucionalistas advierten que la inhabilitación de la vicepresidenta Verónica Abad, ya sea por el Tribunal Contencioso Electoral o por juicio político, tendrá que pasar a la Asamblea Nacional y aquí cumplir los tiempos cronológicos. El Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia contra el presidente Daniel Noboa por presunta infracción electoral presentada por el ex candidato a la alcaldía de Quito, Marlon Pasquel. Según la resolución, el denunciante presentó su escrito sin contar con el patrocinio y firma de un abogado. La acusación habla de una supuesta campaña electoral anticipada para la consulta popular del 21 de abril. La vicepresidenta Verónica Abad también fue acusada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por supuesta infracción electoral durante las elecciones seccionales del 2023 en las que ella participó por la alcaldía de Cuenca. Andrea González, quien fue binomio de Fernando Villavicencio para las elecciones del 2023, no descarta ser candidata a la presidencia de la República en febrero del 2025. González asegura que tiene un plan para descontaminar la política del país. Tenemos un plan de gobierno aterrizado hace poco, queremos limpiar la política del país. Esto no se trata de crear enemistades con nadie, está claro con quiénes podemos competir y con quiénes debemos destruirlos porque son los corruptos de la política. Eso es un trabajo de largo, no considero que represento a nadie que no está aquí y lo digo con mucho cariño por Fernando, pero creo que lo que trabajamos no puede quedarse ahí. Fue un trabajo en territorio duro, arduo, que sacó muchas soluciones. Y creo que tengo todo el derecho de participar y proponer algo que pueda, ojalá, limpiar la papeleta electoral y no tener que escoger entre el menos corrupto. La Asamblea debatirá este jueves una enmienda constitucional que busca cambiar la forma de votación sobre los vetos presidenciales. En la fila también está un cambio en los requisitos para ser asambleísta. El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá este jueves el proyecto de enmienda constitucional con el cual se busca modificar la forma de votación respecto de los vetos presidenciales. Esta iniciativa surgió en el año 2020 de la mano del en ese entonces legislador Héctor Muñoz, quien planteó un cambio en el inciso tercero del artículo 138 de la Constitución. Actualmente, para que el legislativo se ratifique en un texto, se requieren de 92 votos. La propuesta es que se reduzca a 70. Se refiere prácticamente en bajar la cantidad de votos que necesita el Parlamento Nacional para las ratificaciones en el momento que entren los vetos o las objeciones parciales por parte del presidente de la República. Y esto no es algo nuevo en la región, esto tiene contemplado la Constitución colombiana, esto tiene contemplado la Constitución peruana también. Al momento el Ejecutivo tiene mayor posibilidad de imponer su voluntad tras un veto, lo cual no es saludable, explica Muñoz. Es medio ilógico que el presidente de la República
tenga más peso que la misma Asamblea. Lo que se quiere es justamente equilibrio entre los dos poderes del Estado para la construcción de las leyes y sobre todo también un poco combatir al hiperpresidencialismo, que es algo que muchos nos hemos quejado. Sin embargo, el legislador Jorge Peñafiel, integrante de la Comisión de Enmiendas, sostiene que este cambio no aplica en una legislatura de baja calidad. El sistema de partidos, que es el vehículo a través del cual llegan los asambleístas a ser asambleístas, tiene muchas falencias. Mientras no se arregle ese sistema de partidos, no podemos hablar de que en la Asamblea Nacional se prioriza la calidad profesional al populismo. Ahora está en manos del Pleno. Su aprobación requerirá de 92 voluntades. En la mesa de enmiendas además se tramitan otras 9 propuestas de cambio a la Constitución. Una de ellas también está próxima a ser tratada por el Pleno y es la relacionada con nuevos requisitos para ser asambleísta. En la actualidad no se exige más que tener 18 años y estar en el goce de los derechos políticos. Hoy estamos agregando que además de probidad notoria se pueda acreditar formación justificada, capacitación y experiencia. Es un tema bastante polémico. Sánchez espera que para la próxima semana este tema vuelva al debate. La policía capturó a los delincuentes que asesinaron a una mujer durante un intento de robo en el centro de Guayaquil. Los implicados forman parte de la organización terrorista Los Lobos. Son los sicarios que acabaron con la vida de una madre de familia la tarde del pasado martes 28 de mayo, disparada por oponerse al robo en las calles Machala y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil. Tras el hecho criminal, el gatillero y su cómplice fueron capturados por la Unidad Anticriminal de la Policía Nacional, luego de varios allanamientos ejecutados en el norte y sur de Guayaquil. Durante la intervención también se encontró la motocicleta en la que los delincuentes se movilizaban para cometer actos delictivos. Según los agentes, se trata de integrantes de la estructura delictiva Los Lobos. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que el asesino llega hasta este local comercial de repuestos de línea blanca. El criminal, que llevaba una chompa blanca y una gorra azul, primero actúa de manera distractora, mientras sus víctimas están comprando. Segundos después, el criminal saca un arma de fuego y apunta a los clientes. Todo esto mientras su cómplice se acerca en una moto y lo espera. Acto seguido se ve a la madre de familia salir del local comercial, oponiéndose al robo de sus pertenencias y dinero en efectivo, y entonces el asesino le dispara en 2 ocasiones, dejándola gravemente herida en el piso. La víctima mortal fue identificada como Beatriz Chunga Quiñones, de 65 años de edad, quien vivía en Italia y había llegado a Ecuador a realizar trámites para su casa. La madrugada de este miércoles, aquí en el Hospital Guayaquil, se confirmó el fallecimiento de la madre de familia que fue víctima de un acto delictivo. Familiares aún se encuentran realizando los trámites correspondientes para retirar el cuerpo, velarlo y darle cristiana sepultura. En tanto que los delincuentes capturados están a espera de la audiencia de formulación de cargos. Los 2 ciudadanos turcos capturados en la isla Mocolí, en San Borondón, ya están en la cárcel regional de Guayaquil. La Policía Nacional busca a un tercer sujeto que se alojaba con los detenidos y sería miembro de una organización terrorista Daesh. Los 2 ciudadanos de nacionalidad turca fueron llevados a la audiencia en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón de la provincia del Guayas, donde les dictaron prisión preventiva por el delito de porte y tenencia de armas. En esta imagen se los observa ya trasladados en la cárcel regional de Guayaquil. Ambos fueron capturados por agentes de inteligencia de la Policía Nacional la mañana de lunes, en una casa ubicada en San Borondón. La policía confirma que mantuvieron contacto con un hombre vinculado al grupo islámico ISIS. Este tercer sujeto, con antecedentes penales por falsificación de documentos oficiales y delitos de fraude, aún no es capturado, pero ha sido captado por cámaras de seguridad en varias plazoletas ubicadas en el Cantón San Borondón. Según el parte policial, Erhulum Mahmut nació en Alemania pero tiene pasaporte turco. Registra su salida de Turquía utilizando el pasaporte turco a través del aeropuerto de Estambul el 16 de noviembre de 2023 y su destino era Bogotá, Colombia. Mientras que Alkan Aslan es de Turquía.
registra su salida de Turquía utilizando el pasaporte turco a través del aeropuerto también de Estambul el 31 de marzo de 2023. Este sujeto es buscado por los delitos de asesinato, falsificación de documentos y delitos relacionados a tenencia de armas. La alerta a través del programa Punto Atenas indicó que la Interpol se encuentra realizando los trámites con Alemania sobre este caso. En tanto, la policía de Ecuador también confirma que están compartiendo información con Turquía para obtener más datos sobre la presencia de estos grupos en territorio ecuatoriano. Tráfico de armas, drogas y embarcaciones sin documentos son algunas de las irregularidades con las que se encuentra a diario el personal de guardacostas en el Golfo de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Ricardo Cruzati, él acompaña a los oficiales en uno de sus operativos. Ricardo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Más de 160 kilómetros recorre el personal de guardacostas a lo largo del Golfo de Guayaquil. Nosotros les hemos preparado un reportaje contando más sobre estos patrullajes que realizan y también con qué novedades se suelen encontrar. Veamos. Este es el momento en el que 5 guardacostas se alistan para hacer el patrullaje a lo largo del Golfo de Guayaquil y nosotros los acompañamos en un recorrido que realizan. Una de sus mayores luchas en la actualidad es el tráfico de armas y drogas, puesto que esta ruta se ha convertido en un tramo estratégico para las bandas narcodelictivas. En todo el estero se encuentran embarcaciones que poseen armas, que poseen sustancias sujetas a fiscalización. Durante los patrullajes, personal de guardacostas identificó a la isla Trinitaria y a la playita del Guasmo como lugares conflictivos. En estos puntos, los grupos delincuenciales aprovechan la salida y entrada que tienen con el brazo de mar para traficar armas, droga y combustible. Los controles se realizan a cualquier hora del día, a los botes de fibras o lanchas que transitan el Golfo. Entre una de las novedades que más se presentan en estas embarcaciones es la falta de documentos, tanto del personal y de la embarcación. Revisamos la documentación si está al día y en el caso de que no, se le retiene la embarcación para que el dueño lo pueda justificar en el comando de guardacosta. La seguridad no es lo único prioritario para los guardacostas. Estar al tanto de alguna emergencia como personas heridas o un naufragio también son parte de sus tareas. En ese momento se trabaja en coordinación con el EQ 911 para atender una alerta que se presente. Tenemos diferentes emergencias, ya sea por robos, ya sea por personas que están extraviadas. Centro de Operaciones Guardacosta, dependiendo de dónde reciba la llamada del EQ 911, deriva a la embarcación que tenga más cercana. Al igual que en la zona urbana, en estos espacios también operan la banda de los choneros, lagartos, tiguerones, entre otras más, catalogados como grupos terroristas por el gobierno nacional. La mayor novedad que encuentra el personal de guardacostas a lo largo del Golfo, compañeros, son las embarcaciones y los tripulantes que no poseen la debida identificación. La recomendación que les dan es que se regulen para evitar de que sean confundidos con miembros de bandas narcodelictivas. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más estudios. Gracias, Ricardo, por tu reporte. Ahora les contamos que representantes del gobierno visitaron la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena, donde socializaron con los comuneros sobre la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad. Mili Pico sigue las acciones y nos tiene los detalles. Mili, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, a esta hora de la tarde continúa la socialización por parte de representantes del gobierno y comuneros de Juntas del Pacífico. Entre las autoridades se encuentran presentes delegados de los ministerios de Gobierno, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas, Midubi y autoridades locales. En este sector será construida la nueva cárcel de máxima seguridad propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa. En esta sesión, los comuneros enfatizaron el que no se oponen a la construcción de este centro penitenciario, pero sí requieren y exigen el compromiso del gobierno para la ejecución de obras que contribuyan al desarrollo de la comunidad en los sectores de educación, en el sector de salud, agrícola, obras públicas, pero sobre todo con los servicios básicos. Escuchemos a continuación las declaraciones del gobernador de Santa Elena.
La idea es que se los va a atender. Al momento de construir las cárceles vamos a tener que tener vías del Estado, vías estatales. Tenemos a salud, tenemos un centro de salud paupérrimo, pequeño, que no ayuda realmente a la comunidad. Y tienen razón ellos. Y bien, también manifestó que dentro de aproximadamente 2 semanas se prevé la colocación de la primera piedra por parte de la máxima autoridad del Estado. Además que comuneros solicitan se establezcan de manera correcta los límites y coordenadas para no afectar sectores aledaños. Para la edificación de este centro de máxima seguridad se ocuparán 38 de 300 hectáreas pertenecientes al gobierno. Es lo que podemos informar. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Muchísimas gracias por ese reporte desde Santa Elena. Momento de ir a una nueva pausa, amigos, pero enseguida regresamos con más. Seguimos con buenas noticias. Las riobambeñas Guillermina Espinosa y su hija Camila Brito se llevaron el primer lugar en una competencia de la famosa escuela culinaria de París, el Cordon Bleu. Los platos que presentaron llevaron ingredientes ecuatorianos. Hace más de 10 años cocinan juntas, mezclando ingredientes, descubriendo nuevos sabores y emplatando como alta cocina. Las riobambeñas Guillermina Espinosa, de 61 años, y Camila Brito, de 25, son madre e hija y comparten la misma pasión por la cocina. El amor por la cocina nace por el hecho de servir cuando nosotros teníamos reuniones familiares, atenderles. Hemos aprendido juntos. Camila estudió leyes y se graduó como abogada hace un año, pero nunca abandonó su pasión culinaria. Fue así que se inscribió junto a su mamá en la competencia mundial de cocina amateur, Colores y Sabores del Mundo, que lanzó una de las escuelas culinarias más importantes a nivel internacional, Le Cordon Bleu de París. Yo tenía muchas ganas de ir a estudiar a este instituto culinario, entonces siempre revisaba sus redes sociales. Les revisaba siempre les tenía en Instagram, hasta que ya me salió que iban a hacer un concurso. Camila y Guillermina se enfrentaron a 10 equipos de países como Líbano, India, Estados Unidos, Uzbekistán, Indonesia y Francia. Pero el plato de nuestras representantes resaltó entre los demás, gracias a los ingredientes ecuatorianos que llevaron para la competencia. Entonces, por ejemplo, para lo de dulce llevamos la harina de maíz, tanto la blanca como la morada, e hicimos buñuelos bicolor, que salieron bien bonitos. Para nuestras cámaras replicaron el plato ganador, una crema de espinaca con cilantro, cocolón, pollo crocante y camote cocinado. Y así encantaron a 8 jurados de distintas partes del mundo, obteniendo el primer lugar de la competencia. Y cuando nos enseñan la pancarta y dicen Team Ecuador, era como que la emoción, que ves todo el mundo bravo. En todo caso, lindo, satisfactorio. Una bonita experiencia para las personas que ya estamos más o menos por retirarnos. Hay que tomar en cuenta que nosotros no es nuestra profesión al cocinar, sino es nuestra pasión al cocinar.